semana tuvimos en materia política, con varios anuncios, con muchos nombres revelados de uno y otro espacio, así que está Javier Calvo con toda la información. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. Se termina el fin de semana largo. Sí. Basta de esto, para los que tenemos que trabajar, aunque sean los feriados. Sí, los anuncios más importantes son de Patricia Bullrich. Se acordó un poco sobre el filo, pero bueno, más vale tarde que nunca. Anunció durante el fin de semana que Horacio Rodríguez Larreta iba a ser su jefe de gabinete si es elegida presidenta. Y anunció hoy, no que va a ser el ministro, pero sí que va a ser un hombre muy importante de responsabilidades en el área de salud, nada más y nada menos que Fernán Quirós, un hombre de Horacio Rodríguez Larreta, como ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y que Jorge Macri tenía previsto tenerlo incluido en su futuro gabinete si efectivamente es electo jefe de gobierno de la ciudad. Esas fueron las dos novedades más importantes, insisto, al filo, porque indudablemente Patricia Bullrich está en busca del voto más moderado, no alcanza con los halcones, va por las palomas, porque no le estaría alcanzando para entrar al balotaje, según marcan encuestas que manejan tanto en el oficialismo como en la oposición, pero es cierto que de alguna manera dio ese batacazo. Bueno, después ampliamos. Dale, a modo de anticipo, entonces, Javier Calvo con toda la política. Ya está Daniel Arroyo, diputado nacional, exministro de Desarrollo Social, alguien que como pocos conoce el territorio. Me parece que va a ser muy interesante charlar con él esta noche en A24, porque digo, en esto que decía Javier, los espacios buscando el voto moderado, dónde pescar votos, no tanto Sergio Massa como Patricia Bullrich, en medio del antagonismo que propone Javier Milei. Y está también Iván Carrino, que es economista, para ayudarnos a entender este momento económico. No se pierdan las entrevistas que vienen en un ratito nada más. Pero como recién decíamos con Mariana, el eje internacional es Israel. Por eso estamos en línea con Sergio Cohen, que es un argentino que vive allí en Israel. Hola, Sergio. Mariano Yes en A24. Buenas noches. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué es lo último que se sabe allí en Israel? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Vivir muy preocupados. Las noticias son que se está esperando que los civiles gazatíes puedan evacuar de la zona norte de la franja hacia el sur. Por lo que se está hablando, las tropas israelíes quieren terminar de una vez por todas con Hamás, y hay un plan de acción que hace que se les esté pidiendo a los gazatíes, como dije antes, que vayan evacuando hacia el sur de la franja. Hay problemas con Egipto, porque Egipto no abre tampoco su frontera. Se abrieron unos pasos fronterizos de Israel para que llegue algo de ayuda humanitaria. Y bueno, como también dijeron en el comienzo ustedes, esta llegada de Biden al país, ¿qué es lo que podría pasar? Se habla que puede aterrizar en Amán y de Jordania entrar a Israel, la movilización de tropas de Estados Unidos. Es todo muy preocupante. Muy preocupante. Sergio, contame un poco, más allá de lo que puedas contarnos de manera informativa o ejerciendo una suerte de vedor o corresponsal, me gustaría conocer un poco tu historia de vida. Digo, ¿cuánto hace que vivís en Israel? ¿Tenés familia allá? Sí, yo hace 4 años que estoy acá en el país, 4 años y 2 meses. Decidimos instalarnos con mi mujer después de mucho tiempo de pensarlo. Tengo familia hace 20 y 30 años acá en el país, mis padres, mis hermanos. Todos vivimos en el mismo lugar. Siempre fue un lugar maravilloso, un lugar tranquilo, un lugar para poder desarrollarse en cualquier aspecto que vos te puedas imaginar. Sobre todo para los chicos. Y en el lugar, ¿dónde estás físicamente vos? ¿En qué región o en qué ciudad? Nosotros estamos en la zona que bordea la Franja de Gaza. Hay una ciudad importante que es la ciudad de Sderot, que es al norte de la Franja,
y después hacia el sur, bordeando la franja, es toda una zona agrícola que está compuesta por lo que se llaman kibutzim, que son cooperativas agrícolas, y en la zona casi sur hay otro tipo de asentamiento que se llama moshav. Quiere decir que formás parte de estas comunidades de kibutz, muchos de ellos que fueron atacados, por lo menos en la parte sur, por los terroristas de Hamás. Digo, sí, han la sido gran elegidos, mayoría, ¿no? La gran mayoría estamos lindantes a la franja. En el caso nuestro, desde nuestras casas, imagínate un barrio cerrado con todo el perímetro del barrio, y ese perímetro está a 3 kilómetros de la franja. Después, los campos que son cultivados, que son los campos que se cosechan, que pertenecen a la comunidad, están lindantes a la franja, unos 100, 150 metros. Qué bárbaro. Así en todos los kibutzim que bordean la franja. El sábado lo que pasó fue algo que desbordó todo, porque si bien no hubo lanzamiento de misiles, que uno tiene ciertos protocolos que puede cumplir en cuanto al tiempo que tiene para entrar al refugio, en nuestro caso son 15 segundos, permanecer el tiempo que es necesario dentro del refugio para que la cúpula de hierro accione sobre el misil y nosotros poder salir. Hasta ahí es algo que se puede manejar. De hecho, en ese periodo, desde las 6 de la mañana hasta las 9, pude tener la posibilidad de prepararle un café a mis hijos, a mi mujer, de preparar algo para comer, y después vino el horror, después vino el espanto. Sí, un espanto. A ver, de lo que nos pasó. En esa casa donde vos habitás, en ese kibutz, en esta comunidad, ¿vos tenés allí un búnker también en tu casa? Sí, no es un búnker, la palabra es una habitación, que es una habitación de seguridad. Acá en Israel se le llama mamad. Es una habitación totalmente blindada y de acero concreto, con hormigón, que está preparada justamente para poder resistir cualquier misil que pueda caer. Desde el año, no me acuerdo si fue 2007, 2008, que por ley todas las casas de esta zona tienen que poseer esta habitación refugio. Ahora en el resto del país se está empezando a hacer las construcciones con estas características. Y bueno, como te dije, Mariano, es parte más de la casa, es una habitación más de la casa. Claro, y ese lugar, de alguna manera, es el refugio cuando suena la sirena. Recién comentabas el momento en que está el alerta o surge el alerta. ¿Cuántos minutos tenés para refugiarte con tu familia? 15 segundos, no minutos. 15 segundos. 15 segundos. Digo, 15 segundos. Sí. Fíjate vos en la falta de igualdad de otras personas que a lo mejor tienen 1 minuto y medio, 2 minutos. Vos ahí, en ese lugar de la frontera, claro, lindante con Gaza, son 15 segundos. Es muy poco el tiempo. 15 ¿no? segundos. Nosotros tenemos 2 tipos de alerta. Una que son con las aplicaciones, que en todo el estado, todo el país se usa, que dan los alertas de lanzamiento en todo el país, cada uno lo configura en la zona donde vive, donde quiere saber de las noticias. Y la otra, nosotros tenemos en nuestro kibutz torres con altoparlantes, que en el caso de algún lanzamiento automáticamente se accionan con una voz que nos dice alerta rojo, y nosotros ahí tenemos 15 segundos para entrar en un espacio protegido o en la habitación refugio. Qué desesperación, qué desesperación. Sergio, en el supuesto caso o en la hipótesis de que esta guerra se internalice, ¿no? O se internacionalice, ¿no? Que entre algún sector de Europa, que entre fuertemente los Estados Unidos. Digo, ¿estás pensando en abandonar el país, en volver a la Argentina, o realmente vas a bancar allí? No sé si la palabra es bancar, porque mi rol no es estar en el frente de combate. No tengo pensado por ahora volver al país. Lo hablo con muchos argentinos que están acá.
muchos comprendemos y entendemos de esos argentinos que fueron evacuados, nosotros vamos a permanecer acá. Vos lo dijiste, hay cierto temor a terceros que puedan entrar en disputa. Acá se está hablando mucho de que Irán está movilizando tropas, que Irán puede llegar a meterse si continúa un avance militar israelí en respuesta por este accionar atroz que tuvieron los terroristas de Hamas. Y el entrar a Israel, ya estaríamos hablando que Estados Unidos puede también entrar. Hay todo un juego geopolítico acá que uno tal vez no llega a comprender en su totalidad. Claro, claro. Y no, muchas veces desde lejos no lo llegamos a entender, ¿no? Mucha gente decía, yo estoy más seguro en Israel que en el conurbano. No, te decían, yo prefiero estar acá en Israel con todo lo que significa este conflicto de guerra y de terrorismo que lleva décadas y décadas, en lugar de estar viviendo a lo mejor en la Argentina. Te lo decían muchos con nacionales tuyos, ¿no? Sergio, mira, Mariano, sí, una cosa al respecto. Es verdad lo que decís. Y te voy a decir por qué esa sensación o eso que se está, que dicen de estoy más seguro. Acá tenemos todo tipo de contención. Claro. En cuanto esto sucedió y en cuanto tuvimos las situaciones que vivimos el día sábado, el ejército y el Estado, el gobierno, no dudó en evacuar a los 15.000 a las 15.000 personas de los 24 asentamientos que lindamos con la franja. Claro, claro. Sergio, te queremos agradecer este contacto. No sé si querés enviarle algún saludo a tu familia, ¿no? No. Hay grupos de amigos que están esperando ciertos mensajes de saludos, pero no. Es simplemente poder transmitir esto, las atrocidades que se han cometido, que es algo insólito, sí, pero bueno, el mundo hoy está hablando de la respuesta o la proporcionalidad, y contra la matanza de bebés y la mutilación no hay proporcionalidad. Sergio, gracias por este contacto con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias a vos, Mariano, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Y antes de cerrar el tema Israel, antes de ir al móvil con Marcelo Padovani, donde se está dando un homenaje, quiero mostrarles una de las imágenes del día. Lo que ocurrió en el Parlamento de Israel, con una sesión que se realizaba y una amenaza de bomba que sobrevino en un momento que obligó a evacuar la Asamblea Legislativa. Allí lo tienen ustedes, ¿eh? Este fue el momento en que los legisladores abandonaban el Parlamento en virtud de la amenaza de bombardeo. Ahí está, el riesgo era realmente inminente. Quizás no se terminó de materializar, evidentemente que no, pero los ediles debieron abandonar sus bancas. Fue una de las imágenes del día. Otra imagen del día que les vamos a presentar es la del homenaje, ¿sí? Del tributo y del homenaje permanente a las víctimas argentinas. En Plaza del Vaticano está trabajando Marcelo Padovani con el móvil y Marcelo nos va a contar de qué se trata este homenaje. Marcelo. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches a la audiencia. Bueno, primero vamos a ubicarnos, Mariano. Estamos en la Plaza Ciudad del Vaticano, que está pegadita al Colón. De hecho, en el Colón hoy hay función, está la gente, mirá, haciendo cola para ingresar a la gala de esta noche. Pero allí, al costadito, ahí te va a mostrar Facu, nuestro camarógrafo, hay una pantalla que tiene publicidad, por supuesto, del gobierno de la ciudad, porque la pantalla es del gobierno de la ciudad, pero en un rato más, en algún segundo más, vas a comenzar a ver, Mariano, fotos. Claro. Fotos de chicos, fotos de personas adolescentes, fotos de personas mayores. Esas fotos que vas a ver en un minuto más, insisto con esto porque es rotativo el video que se está proyectando en esa pantalla, digamos, entre las publicidades del gobierno de la ciudad, viene esto que vos mencionabas y que es un homenaje a las víctimas secuestradas en Israel por Hamas, y es un homenaje, además, que pide que sean restituidas estas personas a su lugar de origen, a sus familias. Incluso hay familias, Mariano, hemos visto familias enteras secuestradas, ¿no? Totalmente. Bueno, se pide la restitución completa de estas personas. Allí lo vamos a ver en un minuto más. Como te digo, está organizado esto por la Organización Sionista Argentina
Y por supuesto que colabora el gobierno de la ciudad prestando y facilitando la pantalla enorme para que la gente que pasa por esta zona, que es mucha, imagínense ustedes, estamos en el pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que la gente la pueda ver estas imágenes que se proyectan cada X cantidad de tiempo aquí en la pantalla que está contigua al Teatro Colón, Mariano. Marcelo, en un ratito volvemos, dale. Ahí estamos, con este homenaje permanente en Plaza del Vaticano, el periodista Marcelo Padovani trabajando en el lugar. Bueno, me voy al otro móvil, donde está Guillermo Murphy, porque yo les mostraba recién en el arranque que comenzó el regreso a casa de la gente que ha podido, de alguna manera, realizar miniturismo este fin de semana extra largo. Guille, contame cómo está el tema allí en la Autovía 2. Bueno, Mariano, te cuento que es muy intenso el tránsito aquí. Nosotros estamos ubicados en un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque este es el tramo que va de la Autovía 2 al peaje de Hudson. Ajá. Entonces, por aquí tienen que pasar sí o sí todos los automóviles que vengan de la costa atlántica. Te cuento que en la zona de Dolores y Castelli hay muchísimo tránsito, mucha demora en esos lugares. Se estaba calculando que por el peaje de San Borombón estaban pasando alrededor de 2.300 autos por hora. Así que imagínate vos el caudal vehicular que va a tener aquí esta autopista La Plata-Buenos Aires cuando estos automóviles pasen el peaje de Hudson hacia la ciudad de Buenos Aires. Así que mucha atención los automovilistas. Te cuento, Mariano, que estamos viendo aquí, el tránsito es muy fluido, no a mucha velocidad. Acá la máxima de 100 kilómetros por hora en este lugar donde estamos nosotros. Muy bien, fluye el tránsito. El problema es en San Borombón. Ahí se hace un dique de contención y una fila india que es realmente para el infarto, ¿no? Cuando uno va a la costa, ¿no? Se encuentra con este panorama en el regreso también, inclusive a la ida, ¿no? Cuando arrancan los fines de semana largo. Guille, seguimos atentos allí con el móvil. Nos estamos yendo a la primera pausa. Yo les pido que se queden con nosotros en A24 porque viene Diego Giuliano, el ministro de Transporte de la Nación. Va a hablar del tema del subsidio optativo para el transporte. ¿Cuánto va a costar el transporte si pedís retirar o pedís que te retiren el subsidio? En instantes vamos a estar con eso. Está Daniel Arroyo, está Iván Carrino también para hablar con nosotros, que es economista. Está Javier Calvo con una agenda política. Es una semana clave, Javier. No, la última. Ya está. Ya está, Se no echa jodemos todo más. sobre la mesa. No podemos más. Última semana. ¿Se resolverá en primera vuelta el tema? Difícil, ¿no? Difícil. Pero... Bueno, breve pausa y ya seguimos aquí en A24. No se vayan. ¿Cuánto te va a costar el pasaje de colectivo o de tren en el AMBA si, voluntariamente le decís al gobierno, sáquenme el subsidio? ¿Cuánto va a costar? Bueno, este era un reclamo de los gobernadores del centro del país, fundamentalmente de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, que decía que había una suerte allí de inequidad con respecto a los subsidios, porque en muchos lugares del país el boleto es caro. Bueno, el gobierno ha decidido establecer un registro de voluntarios que no necesiten tener el subsidio y que puedan de alguna manera tener tarifa plena. En instantes, Diego Giuliano, el ministro de Transporte de la Nación, aquí con nosotros en el programa de Maxi Montenegro. ¿Lo ves bien a esto, Daniel? ¿Ves bien esta medida del gobierno? Me parece que está bien en la medida que es voluntaria. Entiendo que una parte de la gente sí se va a notar. Es razonable. Seguramente gran parte de la clase media y los sectores más pobres no se van a notar porque sin dudas lo que gastan los sectores más pobres básicamente es alimento y transporte. Si te sube mucho el transporte se te desacomoda la vida cotidiana, con lo cual entiendo que una parte de ingresos más altos va a terminar incorporándose, registrándose voluntariamente. No veo a los sectores medios ni a los sectores más pobres en esa situación. Bueno, estamos transitando los últimos 6 días antes de las elecciones, ¿no, Javier? ¿Cómo ha sido este día feriado? Fue un día de cierre de campaña, ¿no? Sí, en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Patricia Bullrich cerró la campaña de la ciudad. Sí. O de lo que ella va a hacer en la ciudad, no va a tener más apariciones. El resto de las apariciones de Bullrich serán en el interior, con Urbano Bonaerense inclusive. Y hoy en Barranca de Belgrano
hizo lo que sería el cierre de su campaña porteña, acompañada por Horacio Rodríguez Larreta, su flamante futuro posible jefe de gabinete si llegara a ganar las elecciones, y Jorge Macri, el candidato de Juntos por el Cambio. Fue transmisión de A24 y tenemos un cortecito, si queremos ver algunas de las cosas que dijo Bullrich hace un rato en Barrancas de Belgrano. No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que la Argentina siga secuestrada 20 años más por esta mafia. Los vamos a liberar de esta mafia de una vez y para siempre. Se robaron todo. Así estamos los argentinos. Se robaron todo. Nos quisieron destruir. ¿Pero qué pasó? No pudieron. Acá estamos de pie. Acá, de pie. Como una fuerza política capaz de transformar este país de una vez y para siempre. Por eso, para construir esta Argentina que viene, necesitamos de todos los argentinos. Estamos aquí, hoy, frente a una oportunidad histórica. Tenemos la fuerza. Piensen en esto. En 40 años de democracia, el cambio nunca fue mayoría. Es la primera vez que el cambio es mayoría en la historia de 40 años. ¡Vamos, vamos! Bueno, la jugada de sumar a Larreta es también, Javier, porque había varios radicales que habían dicho que en un balotaje entre Milei y Massa iban a votar por Massa, ¿no? Sí, empezando por Puyar o algunos radicales clásicos. Colombi en Corrientes también. A ver, el problema que tiene Bullrich es que no consigue la adhesión de todos los que votaron a Horacio Rodríguez Larreta, pero que además ve que la va corriendo de atrás. Entonces, desde ese punto de vista, necesita dar un volantazo. Es cierto, lo decíamos al comienzo del programa, un poquito tardío. Estamos en la última semana de las elecciones, pero bueno, está tratando de dar otra imagen después de que durante todos los meses de campaña electoral de la PASO era todo o nada. Ella era todo y Rodríguez Larreta era nada. Bueno, ahora se tiene que abrazar a Rodríguez Larreta para decir que va a ser su jefe de gabinete, porque justamente necesita ese voto paloma, ese voto equilibrado, moderado, claro. que no es el que la estaba siguiendo a ella. Arroyo, ¿cuál es la sensación en el conurbano? Digo, ¿entra este discurso no mafia hoy? Yo creo que hay dos sensaciones. Una es el tema del precio de los alimentos y esa es parte de la preocupación cotidiana, básicamente del que sale todos los días y tiene el precio del pan, la leche o el asado. Y segundo es la preocupación por Milei y la cosa muy extrema. Las dos cosas están jugando hoy. Yo creo objetivamente que mucha gente le está pasando mal, que no llega, que la tiene complicada, pero que está muy preocupada de que esto sea una cosa a lo bestia, un cambio a lo bestia que dinamite todo. Vos sos un estudioso de la realidad social, has sido ministro de Desarrollo en varios gobiernos y varias administraciones. Este fenómeno de gente que tiene laburo y que no le alcanza, ¿nunca se dio? No, estamos ante un problema serio, básicamente porque está bajando la desocupación pero subiendo la pobreza. Si baja la desocupación, debería bajar la pobreza. A ver, si hay más laburo, debería haber menos pobreza. El problema tiene que ver con los ingresos. Es un fenómeno que se viene dando hace mucho tiempo. 30% de la gente que tiene trabajo formal es pobre, o sea, no llega, no le alcanza, básicamente por el precio de los alimentos. Y lo que tenemos es que, aún habiendo más changas, y objetivamente hay más movimiento económico en un barrio, sobre todo de construcción y textil, cualquiera que vaya va a ver que la cosa se está moviendo, no baja la cantidad de gente en los comedores. Por eso me parece que la próxima etapa de Sergio Massa, y no dudo que lo va a hacer, es estabilizar los 1.900 productos en la canasta básica. Nosotros, los argentinos, consumimos 1.900 productos, el gran desafío es estabilizar esos precios. Ya llegó Diego Giuliano, el ministro de Transporte, en instante vamos a hablar con él. Bienvenido, ministro, gracias por acompañarnos. Un gusto. Una medida clave esta que va a ampliar el ministro y tiene que ver con el tema del transporte. Milei dice que le va a aplicar motosierra también a los subsidios. Carrino, ¿es posible esto con esta realidad que nos está pintando Arroyo? Bueno, Milei ha sido cuidadoso de decir que la cuestión energética
va a resolverse sin un ajuste de tarifas. Lo que a mí me resulta difícil de concretar, porque la promesa del candidato es: yo voy a lograr bajar los subsidios energéticos sin trasladarle ese costo al consumidor final, Ajá. porque voy a modificar los contratos y entonces voy a conseguir que las empresas van... Me resulta difícil. Me resulta difícil. La verdad es que históricamente en Argentina las tarifas siempre han sido una cuestión política, y lo digo críticamente. Me parece que se ha hecho demagogia sistemática con los precios de los servicios públicos, con el transporte, con la luz y con la energía. Está bien, pero eso te define también el bolsillo. Porque históricamente, históricamente, la solución a eso es el ajuste de tarifa que te pega en el bolsillo. Ahora, cuando no lo haces, te pega por otro lado. Porque cuando vos no tenés recursos para financiar la tarifa subsidiada, la terminás pagando con más inflación, que es lo que le está pasando a la Argentina. Está bien, pero fue lo que le pasó, por ejemplo, a Macri, que liberó las tarifas de gas y luz y reventó los comercios, los kioscos. No solo reventó los comercios y los kioscos, sino que endeudó a las familias. Yo recuerdo claramente que te venía la boleta de luz o de gas y adentro una promoción de crédito de las empresas. Casi fue como que el te dan talón de crédito. Aquiles de la economía de Macri. Eso. Es que claramente terminó desacomodando. Recordaremos lo que pasaba con los clubes de barrio, con la familia. Sí. El grueso del movimiento económico cotidiano son alimentos, transporte y energía en términos de servicios. Son los costos del hogar, es el transporte y es el tema de los alimentos. Déjame hacer una Si vos observación. desacomodás mucho eso, claramente se te complica. De ahí está claro que hay que encontrar un equilibrio. Ahora, el equilibrio no es a lo bestia, quitando y que cada uno se arregle como puede. No, Iván. Yo de acuerdo porque, digamos, es claro, nadie puede negar que si un día pagabas 100 y al otro día pagas 300, nadie puede negar el impacto que tiene en el club, en el kiosco o en la persona. Pero yo diría, mirando bien la película de esos 4 años, fíjate que los ajustes de tarifa más importantes fueron en el 2016 e incluso en el 2017. Y las elecciones de medio término, el gobierno de Cambiemos no le fue mal. Le fue mal, digamos, perdió las elecciones en el año 2019. ¿Por qué? Porque entre el 2018 y el 19 tuviste una feroz crisis cambiaria. Si a Juntos por el Cambio le va mal en las elecciones de este año, es porque le están pasando la factura de los 4 años de la gestión de Macri. Igual que a Massa le pasan la factura de la gestión Fernández. O sea, la gente está votando, como suele votar, enojada con el bolsillo porque la han tratado mal en estos últimos 8 años, ¿sí? Al margen de si se vota bien o se vota mal, digo. Está bien, pero yo le hago siempre la misma pregunta acá en el programa de Babi, donde tengo que estar, siempre hago la misma pregunta. ¿No hay manera de salir de toda esta historia sin ajustazo? Digo, ¿no hay manera de que no te revienten la economía después de... Digo, ¿no hay manera de que se pueda fíjate, salir? Es que o que tengan la... A ver, ¿para qué estudian economía? ¿Para qué tienen los libros arriba de la mesa? Digo, no le sirve a nadie el ajustazo, ni la motosierra, ni la mar en coche. No le sirve a nadie. Bueno, muchos no estudian mucha economía antes de tomar decisiones de política pública, ¿no? Prácticamente nada, o niegan las conclusiones de consensos básicos. Hay consensos básicos. Si emitís mucho, tenés inflación. Primer libro de economía que debería leer y que leen muchos estudiantes universitarios, eso se ha negado sistemáticamente en Argentina. Entonces, tampoco hay que hacerse el tonto de, ay, no sé, antes no pasaba. ¿Pero es solamente un fenómeno monetario? Bueno, cuando tenés este nivel de inflación de tanto tiempo y tan sostenido, sí, rotundamente sí. Perdón, una cosita más. Sí. Obvio que si te pega un salto el dólar de 500 a 1000... Sí. Vas a tener un aumento de la tasa de inflación, obvio, pero el trasfondo de todos estos años es la emisión monetaria. Es un poco de todo. Pero es un poco de todo. a lo ¿Vos que querías voy decir es- algo? No, Sí, yo digo. me dejás cerrar. A lo que voy a decir, Sí. el ajustazo no es solo llegar y decir arreglo. Hoy estamos viviendo un fuerte ajuste, ¿sí? Sin ningún cambio de políticas públicas. Hoy hay un fuerte ajuste, ¿sí? El salario está cayendo en picada producto de la aceleración de la inflación. Daniel. Yo diría, ojo con el ajustazo. Vos hoy tenés 56% de pobreza en los menores de 14 años. Hoy tenés 30% de la gente que aún trabajando es pobre y tenés 10.000 comedores. Ojo con el ajustazo, vas a tirar 20 millones de personas afuera. Está claro que necesitamos hacer un cambio y que requiere de, a mi modo de ver, un equilibrio y que hay muchas cosas para transformar. Ahora es equilibrada y ordenadamente y no a lo bestia, no dinamitando todo. Si alguien viene con un Excel, cruza datos y dice, esto sale tanto, hacemos así, nos corremos el Estado, bajamos 5 puntos del PBI de gasto, automáticamente tirás un montón de gente afuera. Gente que hoy la está pasando Sí, mal. ese es el punto. ¿Cómo domás una
economía con el 40% de la gente afuera del sistema. Con equilibrio. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. A ver, en medio de toda esta historia, ¿no? Una medida voluntaria de retiro de subsidio. A ver, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en eso, en que el usuario del transporte de pasajeros, tanto ferroviario como de automotor, de micro, pueda optar libremente, voluntariamente, por una tarifa con subsidio del Estado Nacional, en este caso, o sin subsidio. Y esto en función de que en el debate público, y creo que esto es una de las tareas que la democracia tiene que hacer, las elecciones no es solamente elegir, también es debatir sobre los grandes temas del país. En este debate público hay candidatos que plantean con total precisión quitar los subsidios al transporte. Lo decíamos recién. Exacto. Ustedes lo han dejado muy claro. Cuando usted quita el subsidio al transporte, se encuentra con la tarifa, que es el resultado, tarifa llena, plena, claro, es el resultado de una estructura de costos y que en el caso del AMBA tiene un valor de 700 pesos. Es decir, yo de 52 pesos que pago el boleto de colectivo por un tramo, pagaría 700 si me anoto. Llegaría a 700. Ajá. Usted tiene allí, empieza con 53 pesos casi, sí, tiene toda la escala del transporte, y llegaría a 700, que ese es no solo el costo estructural de lo que la empresa dice que vale, sino de todo el sistema del transporte coordinado. Entonces, ahora, ¿con esto conformarías a las provincias del interior que están realmente pidiendo ese boleto federal, que yo, Santa Fe, Córdoba, ¿no? Porque dice que está muy caro el colectivo. ¿Con esto lo conformarías? Mire, ¿cuesta esto en el interior? Mire, en el interior en ningún lugar cuesta eso. Ajá. Porque también es cierto que ahí tenemos el subsidio que hace el Estado Nacional y que ha salido incluso del Congreso. Cuando llegamos al gobierno, la relación en el caso de las provincias era 0 a 100 respecto del AMBA. Hoy estamos en un 35 a 65 porque usted sabe que durante el gobierno de Macri se eliminó prácticamente el Fondo Compensador al Interior a través de lo que se llamó un consenso fiscal del año 2018. Eliminado eso, se provoca una distorsión profunda en todo el sistema que empezamos a subsanar, a reparar, primero aumentando el Fondo Compensador y luego a través de la tarjeta SUBE, que para nosotros y en cuanto al futuro y el presente, porque la hemos extendido en sus beneficios sociales a toda la Argentina. Antes estaba solamente encapsulado el beneficio social SUBE en Buenos Aires. Nuestro gobierno la extendió a todo el país. A ciudades más de 200.000 habitantes, creo, ¿no? Así es, hoy tenemos 53 localidades ya SUBE en la Argentina, porque esta es la política que viene en materia de transporte. Digo, el subsidio hoy en el mundo entero está claramente desplegado, en todos lados se subsidia. En todos lados, vos vas a ver, el metro de Nueva York está subsidiado, el metro de Beijing está subsidiado, en todos lados. Y nosotros creemos en esa política, porque es una manera de ingreso indirecto en la familia o en la persona o respecto del trabajador, y además resuelve un tema que tiene que ver hasta con el ambiente. La centralidad del transporte público, desincentivar el uso del auto particular por temas de calentamiento global o cuestiones climáticas, medio ambiente, y además la posibilidad, incluso de los empresarios, de que sus trabajadores y trabajadoras puedan llegar al lugar de trabajo de una manera más económica. A ver, vamos a poner el ejemplo de una persona que con el subsidio paga por 10 viajes, no sé, 10 viajes mensuales o 20 viajes, 5.000 pesos, ¿no? Digo, por semana 5.000 pesos. ¿Qué pasa si le sacan el subsidio? ¿Cuánto se eleva el boleto? ¿Se puede anotar esa persona? Si se anota, ¿qué le pasa? Está muy bien el ejemplo, ¿no? Porque esto es una cuestión individual. En función de que vamos a tomar decisiones en la Argentina, y esto lo digo con toda transparencia, cuando uno toma decisiones en la democracia, tiene que tener lo que se llama la información esclarecida. Es decir, saber por dónde va a optar y cuál es el impacto de las decisiones que uno toma. Cuando uno ve que candidatos que plantean, en el caso de Milei, la desaparición de los subsidios al transporte, o en el caso de Bullrich, que durante el gobierno de Macri eliminaron el Fondo Compensador al Interior, uno tiene que saber cuál es el impacto de eso. Claro. Hay visiones más ortodoxas desde algunos economistas profesionales que plantean que el subsidio es un gasto del Estado. Para nosotros de ninguna manera el subsidio es un gasto del Estado. Es ingreso indirecto, es protección del medio ambiente, es centralidad del transporte público y fundamentalmente también es ayuda a las pymes y a los empleadores
que modifican el sistema. Ahora, la gente que depende del transporte público, colectivo, tren, subte, que hoy por hoy todavía está beneficiado con esto de tomar dentro de las 2 horas varios transportes y demás, que obtienen un descuento, yo creo que no van a salir del subsidio. Digo, ¿quién va a renunciar? ¿El chico que tiene que ir a una facultad va a renunciar al subsidio? ¿Pasar de pagar 52 pesos a 700? Yo creo que no. Yo no sé cuál es la población que va a ver, ¿podemos renunciar nosotros que venimos en auto y de vez en cuando tomamos un medio de transporte? Sí, pero digo, la persona que depende pura y exclusivamente del transporte público, no. Yo creo que tampoco, pero también es cierto que si esa misma persona está optando en la Argentina por una postura política que elimina el subsidio al transporte, tiene que saber cuál es el impacto. Claro. Porque si no estamos con un doble estándar, una doble vara. Claro, es decir, voy a votar el domingo una opción que me va a sacar el subsidio y mientras tanto no sigo teniéndolo. Voy a decidir por alguien que va a eliminar, por alguien o por el espacio que quiere eliminar un tipo de subsidio y como contrasentido, mientras tanto, no lo hago. Entonces lo que hemos hecho de una manera transparente es dar esta opción. Mire, a partir de mañana, incluso cuando uno va al colectivo, esto va a ser a partir del 27. Ajá. Porque desde mañana comienza el proceso de información. Ajá. Información esclarecida para tomar decisiones. A partir del viernes, cuando usted sube al colectivo, puede decir, lo mío sin subsidio. Y entonces la misma validadora sube y le va a decir 700 pesos. Claro. Y si no, no tiene que hacer nada. También tiene que quedar claro esto. El subsidio hoy es universal. No tiene que hacer nada. Quien hoy quiere conservar el subsidio, que es una política que llevamos adelante nosotros y que vamos a seguir llevando adelante. Ahora vamos a hablar del tren, pero Javier tiene una pregunta. Sí, ministro, que esta medida se anuncie en la semana previa a las elecciones, ¿no denota que es una búsqueda electoral más que una búsqueda de ser eficiente en los gastos del Estado? Mire, yo creo que no. ¿Sabe por qué no? Porque en la democracia hay que tomar decisiones con información clara. Y esto hace a le diría, una democracia sana, en donde uno, más allá de lo que digan, analice el impacto de las cosas. Cuando nosotros desde el Ministerio de Transporte observamos que hay candidatos que quieren eliminar los subsidios, inmediatamente lo pusimos en la mesa de trabajo. Y entonces la manera de que cada uno conozca y que después haga lo que su voluntad o su decisión corresponda, que haga lo que después quiera. Pero hoy tiene que saber que un transporte público con subsidio tiene una tarifa y sin subsidio tiene otra. Hay mucha gente que cree que esto no le toca porque dice yo voy en auto particular y no necesito el transporte público. Pero tenemos que saber que en una sociedad que tiene principios de solidaridad, pero diría sustantivos, básicos, siempre te toca. Aunque uses el auto particular, el transporte te toca. Porque los chicos van a la escuela en el transporte público, porque la gente trabaja y va en transporte público, porque las cuestiones de salud se resuelven en transporte público muchas veces. Todo esto hace a una sociedad. Y nosotros no miramos cuánto entra y cuánto sale solamente, sino otro concepto que es de la rentabilidad social del transporte. Claro. Digo, el transporte tiene otro impacto. Algunos miran solamente la tabla del Excel, yo los entiendo, son escuelas ortodoxas, son los economistas profesionales que, bueno, tenemos también ya muchos ejemplos. Pero otros analizan la profundidad de la cuestión y que económicamente incluso ese transporte que parece subsidiado en realidad termina siendo un activador, un dinamizador de la economía, de la educación, de la salud. Hay economías regionales que empiezan a florecer o economías barriales que empiezan a florecer gracias al transporte público. Entonces, nos pareció que era la mejor manera, más clara, más transparente, más directa, de mostrar cómo son las cosas desde nuestra mirada. Exactamente. ¿Y qué dicen las empresas de colectivos? Mire, el primer efecto importante de esta medida es que ya las empresas de colectivos dicen que cuesta menos que lo que ellos decían en la mesa de trabajo. Ajá. Algunos dicen, no, pero no vamos a llegar a 700, puede ser menos. Bienvenido sea. Claro. Bienvenido sea que ya los empresarios del transporte, como efecto directo de esta medida, empiecen a decir, podemos por menos. Claro. Eso antes no lo decían. Y en el caso de los trenes, a ver, el subsidio 11.57 a 52.95, hoy el pasaje subsidiado en el AMBA. Así es. Sin el subsidio sería de 655 y 1.100. Así es. ¿No? En el caso de los trenes que son del Estado, ¿no? Los trenes. Los trenes tienen una infraestructura estatal de una altísima inversión
por supuesto que el tren siempre te lo devuelve, y esto es un concepto nuestro. Hay otros que piensan distinto. Claro. En la Argentina ya pasó. Claro. Hay quienes Ramal que eliminaron los para sierra, trenes. sí, claro. Eliminaron los trenes y dijeron, no, vamos a otra cosa. En pasajeros dijeron, vamos a una revolución de aviones. No hubo ni aviones ni trenes, finalmente. Sobre todo porque hay distintos sectores de la sociedad que requieren distintas cosas. Pero digo, la infraestructura ferroviaria alcanza un boleto, una tarifa de 1.100 pesos, no solo en lo que significa la gestión del transporte ferroviario, sino toda la infraestructura. Javier, ayúdame. ¿La motosierra esta que propone Milei es también para el tema del subsidio del transporte? No, es cuidadoso, lo comentaba Iván Carreño hace un ratito, es cuidadoso en campaña con decir que la motosierra no va a pasar por los subsidios ni por los planes sociales. No sabemos bien por dónde va a pasar la motosierra porque hace ya varias semanas que venimos viendo con Maxi Montenegro que cuando vos haces la cuenta de lo que él espera recortar del gasto del déficit fiscal, los números no cierran si no podás subsidios. Claro. Entonces, queda ahí como una zona gris. Si vos podás esto, un trabajador que paga 52 pesos para subirse al tren, pagar 1.100. No hay economía que banque esto. ¿Cómo haces? Daniel, vos que conocés el conurbano. No hay bolsillo que aguante y además va a dejar de consumir otras cosas. Por eso es importante el subsidio, porque le permite mover la economía local también. Iván, si ¿es va a pagar acertado esto, no tocar esto? No va a tener otra cosa. ¿Es acertado no tocar esto? Tengo algunas ideas sobre esto. Sí. Todos los días yo uso mi auto particular y hago 40 kilómetros por día, ¿sí? Si yo tuviera que tomarme el colectivo, lo podría hacer. Suponete que gastará 700 pesos 20 días al mes, hice la cuenta acá, me da alrededor de 28.000 pesos. Más o menos lo mismo que gasto en nafta, entonces me da rara la cuenta, pero supongamos que es así, supongamos que es así. Claramente que es un impacto fuertísimo para el bolsillo, pero también lo que dice eso, porque como vos decías, en Madrid el subte está subsidiado, pero ¿está subsidiado el 90% de la tarifa? Porque ponele que vale 60 pesos el subte, y valdría 700, o vale entre 50 y 70 pesos el colectivo, y valdría 700, lo que quiere decir es que nos están pagando 690 por cada viaje que hacemos. Perfecto. ¿Cómo se paga eso? Se paga con gasto del gobierno, con emisión monetaria, con deuda. Entonces, hay una parte de la película que no se cuenta. Lo que ustedes dicen es cierto. Si sincerás, pagás una torta de guita, indiscutible. Claro. Pero hoy la torta de guita la pone otro y te salta la inflación, ¿me entendés? Claro. Entonces hay que mirar toda la película. Tal vez se puede encontrar algún lugar intermedio. Claro. O que ciertos sectores se reciban el subsidio, pero no todos, no sé. Claro, bueno, eso a veces es difícil de discriminar también, ¿o no? Pero es interesante en este sentido. Nosotros vamos, y esto fue un planteo que Sergio Massa hizo ya hace un tiempo largo, vamos a una tarjeta SUBE que permita reconocer y distinguir al pasajero si es un jubilado, un pensionado. Ya lo estamos haciendo. Ya lo tenemos en 53 localidades de la Argentina, con un beneficio social que va dirigido específicamente a quien lo necesita. Y como digo, son 14 ítems o 14 sectores que están involucrados, desde de las trabajadoras domésticas, como le contaba, todo lo que significa excombatiente de Malvinas, todos los beneficiarios de ANSES. Ahora, probablemente, en el planteo de que distingamos, hoy estamos en un sistema combinado. Por un lado, están los subsidios al transporte vinculados a las empresas, que es lo que vemos, y por otro lado, esto que queremos, que es llevar el recurso al bolsillo del usuario y la usuaria. Ahora, hoy en día, y esto de que no sabemos si van o no a sacar los subsidios en la postura que ha tenido, por ejemplo, Milei, eso está en su plataforma. Claro. Es decir, tiene todas las condiciones. Claro. Eliminar el subsidio al transporte es llevar al usuario a estas tarifas. Nosotros lo que pensamos es que tenemos que ir de manera, yo diría, razonable, resolviendo la cuestión del subsidio en la tarjeta SUBE, que es la que en todo el país va a distinguir a quien a lo mejor, como bien decían ustedes, hay gente que no necesita el subsidio. Claro, el tema es que la tarjeta... Yo quiero ver si se inscriben los que no necesitan el subsidio. No está nominada. Con todo respeto lo digo. No está nominada la tarjeta. Tiene un número, pero no está asociada a un nombre. A una persona física. Esta medida de hoy... Persona humana, como se dice ahora en el Código Civil. Sí. Esta medida de hoy va hacia eso. Porque si usted va a renunciar a su subsidio al transporte, tiene que registrar
su tarjeta ¿Y SUBE. en qué página va a ser? ¿En el Ministerio de Transporte? ¿En ANSES? ¿Dónde va a ser esto? Hay dos opciones. A partir de mañana ya está en todas las aplicaciones de SUBE, más la página web de SUBE, está la opción y la información, el esclarecimiento del tema. A partir del día viernes ya usted, y antes incluso, va a entrar a una especie de formulario en el cual usted voluntariamente, optativamente decide no recibir más subsidio en la tarifa del transporte. Y además, en el medio, usted puede subirse al colectivo y decirle a la conductora, al conductor, lo mío sin subsidio, y ya la validadora le va a indicar cuál es la tarifa con ¿Y es subsidio. individual o es, por ejemplo, yo renuncio, pero mi hijo que va a la facultad o depende del transporte para la facultad, no renuncia? ¿Puede hacerlo? Sí, porque es totalmente voluntario. Ajá. Lo único que hay que saber es que el que renuncia al subsidio... Personal y voluntario. Y lo que hay que saber es que el que renuncia a la tarifa del transporte renuncia también a todos los beneficios que tiene hoy la SUBE. ¿Le parece, ministro, que alguien va a renunciar? Digo, no pensando en esta viveza criolla, ¿no?, que tenemos acá en la Argentina y Mire, la idiosincrasia nuestra, ¿no? Si hay gente que va a votar estas ideas, es muy probable que haya gente que con un principio Bueno, de... pero eso tiene mucho de chicana política. No, mire, no es chicana, es este esclarecimiento democrático. Claro. Es decir, es saber lo que uno es y lo que decide. Si usted, si yo, si cualquiera, si un ciudadano va a votar en un sentido, obviamente estará de acuerdo con esta opción para un lado o para el otro. Pero tiene que haber una identificación de las opciones, porque estas cosas no son un chiste. Algunos lo toman como un chiste, toman, bueno, está bien, una cuestión de una motosierra, una moladora, y parece una cosa simpática, pero no es simpático. Porque el que va a la facultad y después se la arancelan, el que necesita el hospital público y se lo arancelan, el que se toma un colectivo y le dicen no hay más subsidio, porque tenemos que hacer un equilibrio. Primero está en defensa propia, tiene que analizar este tema. Analizarlo. Yo le digo nada más que eso. Y segundo, mire, no crean que no les llega. No crean que si usted aumenta las tarifas en este sentido y quita el subsidio, no le va a llegar a alguien que a lo mejor no utiliza el transporte público por distintas razones. ¿Qué pasa con el subte? Bueno, el subte usted sabe que está administrado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros lo que hemos hecho en esta medida es solicitar que las provincias, o sea, las jurisdicciones, entre ellas la Ciudad Autónoma, puedan adherir a esta opción. Porque esto va a dar un dato muy preciso de incluso la tarifa de cada lugar, como pasó hoy, donde hoy los empresarios del transporte del AMBA han planteado ya una tarifa que puede ser menor incluso. Digo, es la primera reacción. Lo que hasta hace poco, en una tarifa que teníamos definida en otro valor, bueno, hay algunos empresarios que razonablemente dicen, yo podría por menos. Fíjese cómo se ordenan las cosas cuando se sinceran los números y cuando la gente tiene la opción en la mano. Y la opción en la mano no está solamente el día que uno pone su voto en la urna. Ahí está la opción grande. Pero esa opción tiene consecuencias. ¿Qué pasa con un usuario de Córdoba? ¿Puede renunciar también al subsidio? En la medida en que la jurisdicción, que sería la provincia de Córdoba, se adhiera a esta posibilidad de optar, de decidir individualmente y de forma voluntaria si quiere con subsidio o sin subsidio. Y lo más importante es que la gente no tiene que alarmarse en ningún sentido. ¿Por qué? Porque algunos ya están planteando alguna cosa un tanto distinta. Quien no quiere renunciar al subsidio no tiene que hacer absolutamente nada. Mañana va y hace lo suyo con la SUBE, como todos los días. Claro. Quien sí quiere pagar sin subsidio del Estado, sí tiene que hacer un pequeño trámite. Daniel, ¿has detectado mucha gente así en los barrios, en el conurbano, que es votante de Milei? Que se cansó a lo mejor de recibir planes o de... ¿Lo has detectado? Bueno, Milei sacó el 30% de los votos general, con lo cual claramente ha tenido votos de sectores pobres. ¿Y cómo se explica esto con lo que está diciendo el ministro? No, me parece que son dos cosas. Yo creo que hay un agotamiento de mucha gente que dice esto no va, estoy cansado, quiero un cambio, pero muchas de esas personas están diciendo, ojo, así no, a la motosierra, a lo bestia, no. Mi impresión es que la PASO fue un llamado de atención, es decir, mire que esto está complicado, que la tenemos difícil. De ahí en más, mi opinión, Sergio Massa encaró un conjunto de medidas que tienen que ver con el bolsillo. La devolución del IVA, los distintos tipos de bonos, el tema de ganancias. Me parece que la sociedad le hizo un llamado de atención, es decir, ojo que aquí hay problemas.
creo que se ha respondido. Para mí hoy hay mucha gente preocupada, mucha gente que la pasa mal de verdad, que siente que no tiene derechos y también que está muy preocupada por Milei y por este tipo de acciones. Entonces, ¿el 27 arranca esto? ¿27 Así es. de octubre? Mañana arranca ya la información, precisión del tema. En los próximos días ya empieza la opción de decirle, por lo menos al conductor, porque ya está el sistema de validadoras, y el 27 usted ya tiene el impacto de lo que aparece a partir de esta semana, que es la posibilidad de renunciar a través de un formulario en la app de la SUBE o en la página web. ¿Puede ser menos de 700 pesos, decís vos, por lo que dicen las empresas? Bueno, algunos empresarios plantean menos. ¿Cuánto menos? Bueno, tampoco mucho menos. 600 bueno, aproximadamente. Sí, claro, es un numerito. Con lo cual... Cuando el que viaja todos los días, que tiene que ir a distintos lugares, es un numerito. Y esto tiene que ver también con esto que acabo de escuchar de Daniel, que es que en este caso el ministro Massa ha planteado una serie de medidas de contención social propia de lo que significó la devaluación forzada por parte del Fondo Monetario. Nosotros hemos, dentro de ese paquete de medidas de Massa, está justamente el congelamiento de la tarifa del transporte hasta diciembre para acompañar a la gente. Y esto es importante decirlo. Uno o acompaña, transita, ayuda, da un puente como Massa construyó en todo este tiempo, o bien agarra la herramienta que más lastima y va al fondo. Una cuestión que no creamos que queda solamente en la sociedad que menos tiene. También impacta en todos los sectores. Cuando la economía se reseca, cuando la economía empieza a enfriarse, se enfría todo el sistema. Ministro Giorno, gracias por su presencia. Ha sido muy claro. Bueno, gracias, Iván. Seguiremos charlando seguramente y gracias, Daniel Arroyo, por tu presencia. Realmente muy interesante. Se viene una semana clave para todos los argentinos. Javier, ¿te quedás un ratito? Tenemos muchísimo para hablar de política todavía. Tengo algunas cosas para contar. Muchísimas cosas para contar. Acto de cierre de Unión por la Patria en San Luis. Está hablando el candidato Sergio Massa en este momento. Está acompañado por el gobernador Alberto Rodríguez. Esto es en Villa Mercedes. Lo escuchamos. En la ciudad que tiene una de las bases heroicas de nuestra guerra de Malvinas, ahí en Villa Reynolds, que de alguna manera nos obliga y nos compromete. Nos obliga y nos compromete en un momento muy especial en el que se escuchan candidatos diciendo que las Malvinas son inglesas. Se escuchan candidatos diciendo que las podríamos haber cambiado por vacunas. Nosotros hoy desde acá, en recuerdo y memoria de los héroes que le dio esta ciudad a la Argentina, reiteramos una vez más: Malvinas fueron, son y serán argentinas. La sangre de nuestros héroes no se negocia. Y quiero aprovechar estas horas en Villa Mercedes y en San Luis para venir a comprometerme con el pueblo puntano, para venir a comprometerme con esas mamás que hoy tienen en la universidad acá en Villa Mercedes o en la Universidad de La Punta o estudiando en una universidad fuera de la provincia. Venir a comprometerme en la defensa de una de las banderas de nuestro programa de gobierno, frente a aquellos que plantean el arancelamiento educativo, frente a aquellos que plantean los vouchers para la educación, frente a aquellos que plantean cobrar las universidades. Hoy, una vez más, venimos a decirle al pueblo de San Luis: vamos a sostener y defender la universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva.
porque creemos en la educación como motor de la movilidad social ascendente. Soñamos con una Argentina en la que el hijo o la hija de un artesano de Merlo, de Villa Mercedes o de la capital pueda ir a la universidad y convertirse en programador, en ingeniero, en abogado. Esa es la Argentina en la que creemos. Vengo a comprometerme. Vengo a comprometerme con la producción y el trabajo de los puntanos. Vengo a contarle a esas pymes que se están desarrollando en el Parque Industrial o en Justo Darac o acá en Villa Mercedes. Sergio Massa en San Luis, allí en Villa Mercedes, en compañía del gobernador Alberto Rodríguez Sá, en el cierre de campaña de Unión por la Patria. Nos vamos a Adrián Sack ahora. Sí, me tengo que ir ahora a Estados Unidos. Está el amigo Adrián Sack porque se conoció el viaje de Biden a la Franja de Gaza, a la zona de Israel. Estás en el aire, Adrián, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mariano y querido equipo. Bueno, sí, por ahora es una versión hasta ahí nomás confirmada de que Biden viaja esta semana. Decían que iba a llegar el miércoles a Tel Aviv, pero por motivos de seguridad no se están dando esas precisiones. Algo similar con lo que sucedió con los dos viajes que hizo hasta ahora el presidente Joe Biden a Ucrania, ¿no? Justamente para evitar problemas y teniendo en cuenta de que además de los cohetes disparados desde la Franja de Gaza hay problemas, ¿no? Se escuchaba el ruido de metralla desde el Líbano, está siendo atacado Israel por distintos lugares. Justamente las medidas de seguridad las tienen que extremar. Pero bueno, ¿sabés qué habló, Mariano? Sí. Habló el presidente Biden y tuvieron muchas repercusiones aquí sus palabras, quizá con un tono un poco más moderado de que tuvo al principio, después del ataque de terrorista de Hamas del 7 de octubre, donde dijo Biden que la colaboración era total, algo que tampoco fue recortado, ¿no? Pero dijo, me acuerdo que el término que dijo fue: nuestra unidad con Israel es sólida como una roca y estamos a disposición de lo que necesiten las autoridades de Israel para ayudarlos, y habló de ayudar enteramente al ejército de Israel. Bueno, esa ayuda irrestricta fue algo relativizada en las últimas horas cuando Biden, no sé si lo vas a pasar ahora, no me quiero adelantar. Ahora sí, algo, sí. Dijo, ahí está, vamos a escucharlo. Sí, lo querés pasar primero. Dale. I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza. I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza. Bueno, ahí estaba entonces contundente el presidente norteamericano, ¿no? Sí, sí, porque él primero dice en esta misma declaración, en este mismo reportaje, donde además se lo ve muy cansado, ¿no? Que es algo que acá observa mucho siempre, sobre todo en tiempos de campaña electoral. Recordemos que el año próximo son las elecciones y se va a jugar la reelección Joe Biden. Bueno, lo que dice ahí es que Israel no tiene que cometer el error, dice, de volver a ocupar Gaza, como entre 1967 y 2005. Y lo dice después de haber dicho que hay que eliminar a Hamas. En eso fue claro, en eso no lo cambió. Pero ya, digamos, no está hablando de que haga lo que quiere Israel, ¿no? Clarísimo, Adrián. Un gran abrazo, gracias por la información. Sí. Por favor, el abrazo para Adrián Sack desde los Estados Unidos. El que habló fue Jair Bolsonaro, ¿sí? El expresidente de Brasil. ¿Qué dijo, Javier? Dijo que va a venir a la Argentina a la asunción de Javier Milei si es electo presidente. Bueno. Una gran noticia para mucha gente. Vamos a ver lo que dice el amigo Bolsonaro. Olá, Javier Milei. Acabei de receber seu livro. Estou muito feliz. Mais do que isso, estou torcendo muito para você no próximo 22 ser vitorioso aí na Argentina. Nós realmente sabemos o que é melhor para os nossos países.
E não podemos continuar com a esquerda. E o apelo que eu faço a todos os argentinos, né? Vamos mudar e mudar para valer. Com Milei. Compromisso meu aí. Vou para a tua posse. Um abraço. Ahí está. ¿Qué cargo tiene Bolsonaro? Bolsonaro, nada. No. Lo único que tiene son 16 procesamientos por tratar de rebelarse contra la democracia en famosos momentos donde no Cuando había aceptaba Lula. el triunfo de Lula, ¿no? Porque este señor que acabamos de ver perdió con Lula después de gobernar 4 años, no fue reelecto. Así que bueno, ahora promete venir a la Argentina, apoya a Milei, ya lo había hecho en otras oportunidades, también su hijo, y se suben todos al tren este de la alegría libertaria de Javier Milei. Bueno, y el que no está muy alegre con Milei es el Papa Francisco. No que se le ha subió dado- al tren. Para No, nada, le ha no dado se una nota a subió. Telam, ¿no? A la agencia del Estado, y dijo, Mesías hay uno solo, los demás son todos payasos del mesianismo, ¿no? Esto respondiendo de alguna u otra manera a las expresiones de Javier Milei. ¿Lo escuchamos? Lo tenemos a Francisco en un minuto. Todos fuimos jóvenes, inexperientes. Uno se aferra a milagros, a Mesías, a situaciones mesiánicas como que se resuelva de modo mesiánico. Mesías hubo uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. Ninguno puede prometer la resolución de una cultura, la resolución de conflictos, si no es a través de las crisis saliendo hacia arriba. Y no solo. Pensemos en cualquier tipo de crisis política, ¿no? Un país que no sabe qué hacer, o acá en Europa hay varios. ¿Qué se hace? ¿Buscamos mesías que vengan a salvarnos desde afuera? No. Busquemos dónde está el conflicto, tomemos en mano el conflicto y resolvamos saliendo hacia arriba, ¿no? Es realmente insólito, Javier, no sé si vas a coincidir conmigo, pero en un país que tiene el 80% de población católica, que un candidato supuestamente asesorado y demás vaya contra el Papa, más allá de que no comparta su ideología y demás, ¿no? Milei ha tratado de explicar que esas expresiones contra el Papa, que fueron de una violencia dialéctica pocas veces vista, como vos decías, Mariano, ahora las atemperó porque dice que se disculpa, se autoexculpa, diciendo que las había dicho cuando él no tenía una carrera política. Y dice que pidió disculpas por ella. La Iglesia Argentina se ha encargado de decir que nunca pidió disculpas por las agresiones verbales contra el Papa. Pero es cierto que, teniendo posibilidades de llegar a la presidencia, ha bajado un poco el cambio, un cambio sobre las expresiones tan agresivas contra el Papa, y lo ha criticado ante un periodista norteamericano, ante un influencer norteamericano, como un hombre que ha, de alguna manera, protegido regímenes totalitarios como los de Venezuela o como los de Cuba. Ya no lo ha insultado, pero lo sigue criticando. Y de hecho, el propio New York Times en estas últimas horas ha informado sobre el alerta respecto a la agresión, el nivel de violencia que tiene Milei sobre el Papa y cómo eso podría afectar en la elección, teniendo en cuenta justamente la gran mayoría de católicos que hay en la Argentina y si eso puede de alguna manera repercutir en la elección presidencial del domingo 22. Sí, hay que entender también que ustedes pueden estar enojados con el Papa Francisco, por lo mejor no comulgan o no han comulgado con Milagro Sala o no comulgan con aquella cara de no muy amigo cuando lo visitó Mauricio Macri y demás. Pero hay que reconocer que el Papa está más allá de las internas o de la grieta argentina. Totalmente. Digo, el Papa es un hombre que es un jefe de Estado, es el sucesor de Pedro en la tierra. Para los argentinos es todo un orgullo que haya un Papa argentino. Digo, y en el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia se pronunció. En algún momento le envió inclusive una carta a Putin. Ustedes recuerdan cuando estaba todo el tema de Crimea. En el caso de Venezuela él se ofreció a mediar. Digo, ha tenido gestos. Digo, después nos quedamos, están los que se quedan con el chiquitaje del Rosario Milagro Sala, que está bien, en su justa medida, va a decir, bueno, es un Papa que, a ver, no vino a la Argentina en todos estos años, pero digo,
De ahí criticarlo o hacerlo caer en la grieta me parece que no es saludable, ¿no? Sí, sobre todo porque es el jefe de la Iglesia Católica. Entonces, de alguna manera, no es cualquier dignatario eclesiástico, es el jefe. Entonces, de alguna manera, por lo menos el respeto que se merece cualquier jefe de Estado y sobre todo en materia religiosa, insisto, porque no solamente es argentino, sino que expresa la voluntad de los millones, de los centenares de millones de los católicos que hay en todas partes del mundo, la Argentina incluida. Exactamente. Bueno, el minutito final, Javier, para que nos cuentes en esta semana de cierres de campaña. Sí. Milei lo hace en el Movistar Arena. Sí, el miércoles. El miércoles. Lo hará, será una suerte de Recital. Amuleto, porque lo hizo antes de las PASO y lo vuelve a hacer ahora antes de las elecciones generales. Bien, en el caso de Massa y Kicillof van a cerrar sin Cristina. Sin Cristina mañana, 17 de octubre, Día de la Lealtad, el peronismo, en Arsenal de Sarandí, en el estadio de Arsenal de Sarandí. No sé si es la mejor elección. Se fue al descenso Arsenal. Gente, hubieran elegido otro estadio, ¿no? No sé, Racing, Independiente, ahora que lo tenemos ahí Angulo. Pero Yo creo que se fue a la B. En algún estadio de La Plata, ya que lo tenemos acá, Trebuc. Claro, Trebuc, el estadio único. Trebuc lo recibiría con alegría. Claro, pero por supuesto. Total. Bueno, gracias Javier, un placer. Nos vemos. Bueno, seguramente mañana estará aquí con ustedes Maxi Montenegro para conducir habitualmente su espacio. Se quedan con Esteban Trebuc, sí, que ha estado picante anoche en Intratables. Yo me acuerdo cuando Trebuc era humilde, pero eso era otra época. Gracias por habernos acompañado.